En biología, el término fungi, latín, literalmente hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas, que contienen celulosa. Se ha descubierto que organismos que parecían hongos en realidad no lo eran, y que organismos que no lo parecían en realidad sí lo eran. Si llamamos hongo a todos los organismos derivados del que ancestralmente adquirió la capacidad de formar una pared celular de quitina. Debido a ello, si bien este taxón está bien delimitado desde el punto de vista evolutivo, aún se están estudiando las relaciones filogenéticas de los grupos menos conocidos, y su lista de subtaxones cambió mucho con el tiempo en lo que respecta a grupos muy derivados o muy basales. Los hongos se encuentran en hábitats muy diversos. Pueden ser pirófilos o coprófilos. Según su ecología, se pueden clasificar en 4 grupos: saprófitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos. Los hongos saprófitos pueden ser sustrato específicos, Marasmius buxi, o no específicos, Mycena pura. Los simbiontes pueden ser hongos liquenizados Basidiolichenes, Ompalina ericetorum y Ascolichenes, Cladonia coccifera y hongos micorrízicos, específicos, Lactarius torminosus, solo micorriza, con abedules y no específicos, Ebeloma mesopaeum. En la mayoría de los casos, sus representantes son poco conspicuos debido a su diminuto tamaño, suelen vivir en suelos y juntos a materiales en descomposición y como simbiontes de plantas, animales u otros hongos. Cuando fructifican, no obstante, producen esporocarpos llamativos. Las setas son un ejemplo de ello. Realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas, y que absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. A esta forma de alimentación se le llama osmotrofia, la cual es similar a la que se da en las plantas, pero, a diferencia de aquellas, los nutrientes que toman son orgánicos. Los hongos son los descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y como tales poseen un papel ecológico muy relevante en los ciclos biogeoquímicos. Los hongos tienen una gran importancia económica. Las levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y se da la recolección y el cultivo de setas como las trufas. Desde 1940 se han empleado para producir industrialmente antibióticos, así como enzimas, especialmente proteasas. Algunas especies son agentes de biocontrol de plagas. Otras producen micotoxinas, compuestos bioactivos, como los alcaloides, que son tóxicos para humanos y otros animales. Las enfermedades fúngicas afectan a humanos, otros animales y plantas. En estas últimas, afecta a la seguridad alimentaria y al rendimiento de los cultivos. Los hongos se presentan bajo 2 formas principales: hongos filamentosos, antiguamente llamados mohos, y hongos levaduriformes. El cuerpo de un hongo filamentoso tiene 2 porciones, una reproductiva y otra vegetativa. 1. La parte vegetativa, que es haploide y generalmente no presenta coloración, está compuesta por filamentos llamados hifas, usualmente microscópicas. Un conjunto de hifas conforma el micelio 2, usualmente visible. A menudo las hifas están divididas por tabiques llamados septos. Los hongos levaduriformes, o simplemente levaduras, son siempre unicelulares, de forma casi esférica. No existen en ellos una distinción entre cuerpo vegetativo y reproductivo. Dentro del esquema de los 5 reinos de Whittaker y Margulis, los hongos pertenecen en parte al reino protista, los hongos ameboides y los hongos con zoosporas, y al reino fungi el resto. En el esquema de 8 reinos de Cavalier-Smith pertenecen en parte al reino protozoa, los hongos ameboides, al reino psomista, los pseudofungi, y al reino fungi todos los demás. La diversidad de taxa englobada en el grupo está poco estudiada. Se estima que existen unas 1,5 millones de especies, de las cuales apenas el 5% han sido clasificadas. Durante los siglos XVIII y XIX, Linneo, Christian Hendrik Persson y Elias Magnus Fries clasificaron a los hongos de acuerdo a su morfología o fisiología. Actualmente, las técnicas de biología molecular han permitido el establecimiento de una taxonomía molecular basada en secuencias de ácido desoxirribonucleico, ADN, que divide al grupo en 7 filos. La especialidad de la biología, que se ocupa de los hongos, se llama micología, donde se emplea el sufijo micota para las divisiones y micetes para las clases. En biología, el término fungi, latín, literalmente hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas, que contienen celulosa.
se ha descubierto que organismos que parecían hongos en realidad no lo eran, y que organismos que no lo parecían en realidad sí lo eran. Si llamamos hongo a todos los organismos derivados del que ancestralmente adquirió la capacidad de formar una pared celular de quitina. Debido a ello, si bien este taxón está bien delimitado desde el punto de vista evolutivo, aún se están estudiando las relaciones filogenéticas de los grupos menos conocidos, y su lista de subtaxones cambió mucho con el tiempo en lo que respecta a grupos muy derivados o muy basales. Los hongos se encuentran en hábitats muy diversos, pueden ser pirófilos o coparófilos. Según su ecología, se pueden clasificar en 4 grupos: saparófitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos. Los hongos saparófitos pueden ser sustrato específicos, Marasmius buxi, o no específicos, Mycena pura. Los simbiontes pueden ser hongos liquenizados basidiolichenes, Omphalina erythetorum y ascolichenes, Cladonia coccifera, y hongos micorríficos, específicos, Lactarius torminosus, solo micorriza, con abedules y no específicos, Ebeloma mesopaeum. En la mayoría de los casos, sus representantes son poco conspicuos debido a su diminuto tamaño, suelen vivir en suelos y juntos a materiales en descomposición y como simbiontes de plantas, animales u otros hongos. Cuando fructifican, no obstante, producen esporocarpos llamativos. Las setas son un ejemplo de ello. Realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas, y que absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. A esta forma de alimentación se le llama osmotrofia, la cual es similar a la que se da en las plantas, pero, a diferencia de aquellas, los nutrientes que toman son orgánicos. Los hongos son los descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y como tales poseen un papel ecológico muy relevante en los ciclos biogeoquímicos. Los hongos tienen una gran importancia económica. Las levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y se da la recolección y el cultivo de setas como las trufas. Desde 1940 se han empleado para producir industrialmente antibióticos, así como enzimas, especialmente proteasas. Algunas especies son agentes de biocontrol de plagas. Otras producen micotoxinas, compuestos bioactivos, como los alcaloides, que son tóxicos para humanos y otros animales. Las enfermedades fúngicas afectan a humanos, otros animales y plantas. En estas últimas, afecta a la seguridad alimentaria y al rendimiento de los cultivos. Los hongos se presentan bajo 2 formas principales: hongos filamentosos, antiguamente llamados mohos, y hongos levaduriformes. El cuerpo de un hongo filamentoso tiene 2 porciones, una reproductiva y otra vegetativa. 1. La parte vegetativa, que es haploide y generalmente no presenta coloración, está compuesta por filamentos llamados hifas, usualmente microscópicas. Un conjunto de hifas conforma el micelio 2, usualmente visible. A menudo las hifas están divididas por tabiques llamados septos. Los hongos levaduriformes, o simplemente levaduras, son siempre unicelulares, de forma casi esférica. No existen en ellos una distinción entre cuerpo vegetativo y reproductivo. Dentro del esquema de los 5 reinos de Whittaker y Margulis, los hongos pertenecen en parte al reino protista, los hongos ameboides y los hongos con zoosporas, y al reino fungi, el resto. En el esquema de 8 reinos de Cavalier-Smith pertenecen en parte al reino protozoa, los hongos ameboides, al reino psomista, los pseudofungi, y al reino fungi todos los demás. La diversidad de taxa englobada en el grupo está poco estudiada. Se estima que existen unas 1,5 millones de especies, de las cuales apenas el 5% han sido clasificadas. Durante los siglos XVIII y XIX, Linneo, Christian Hendrik Persson y Elias Magnus Fries clasificaron a los hongos de acuerdo a su morfología o fisiología. Actualmente, las técnicas de biología molecular han permitido el establecimiento de una taxonomía molecular basada en secuencias de ácido desoxirribonucleico, ADN, que divide al grupo en 7 filos. La especialidad de la biología, que se ocupa de los hongos, se llama micología, donde se emplea el sufijo micota para las divisiones y micetes para las clases. Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan en un estado latente, que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo de ella una primera hifa, por cuya extensión y ramificación se va constituyendo un micelio. La velocidad de crecimiento de las hifas de un hongo es verdaderamente espectacular. En un hongo tropical llega hasta los 5 mm por minuto. Se puede decir, sin exagerar, que incluso es posible ver crecer algunos hongos en tiempo real. Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea sexualmente o como resultado de un proceso de reproducción sexual. En este último caso la producción de esporas es precedida por la meiosis de las células, de la cual se originan las esporas mismas. Las esporas producidas a continuación de la meiosis se denominan meosporas.
Como la misma especie del hongo es capaz de reproducirse tanto asexual como sexualmente, las meosporas tienen una capacidad de resistencia que les permite sobrevivir en las condiciones más adversas, mientras que las esporas producidas asexualmente cumplen sobre todo con el objetivo de propagar el hongo con la máxima rapidez y extensión posible. El micelio vegetativo de los hongos, o sea el que no cumple con las funciones reproductivas, tiene un aspecto muy simple, porque no es más que un conjunto de hifas dispuestas sin orden. La fantasía creativa de los hongos se manifiesta solo en la construcción de cuerpos fructíferos, los cuales, como indica el nombre, sirven para portar los esporangios que producen las esporas. Aspecto macroscópico de la colonia. Tipo de hifa. Colocación del o los esporóforos. Presencia de estigmatas o conidióforo y el orden que presentan. Forma, tamaño y distribución de las esporas. Presencia o no de rizoides. Solo se presentan en hongos de hifa no septada. Por ejemplo, Rhizopus, Rhizomucor, Absidia. Practicar pruebas de identificación bioquímica. A los hongos se les trata desde la antigüedad como vegetales, por la inmovilidad y la presencia de pared celular, a pesar de que son heterótrofos. Esto significa que son incapaces de fijar carbono a través de la fotosíntesis, pero usan el carbono fijado por otros organismos para su metabolismo. Actualmente se sabe que los hongos son más cercanos al reino animal, Animalia, que al reino vegetal, Plantae, y se sitúan junto con los primeros en un taxón monofilético, dentro del grupo de los opistocontos. Durante la mayor parte de la era paleozoica, los hongos al parecer fueron acuáticos. El primer hongo terrestre apareció, probablemente, en el período silúrico, justo después de la aparición de las primeras plantas terrestres, aunque sus fósiles son fragmentarios. Los hongos de mayor altura que se conocen se desarrollaron hace 350 millones de años, es decir, en el período devónico, y correspondían a los llamados protaxites, que alcanzaban los 6 m de altura. Quizás la aparición, poco tiempo después, de los primeros árboles provocó, por competencia evolutiva, la desaparición de los hongos altos. A diferencia de los animales, que ingieren el alimento, los hongos lo absorben, y sus células tienen pared celular. Debido a estas razones, estos organismos están situados en su propio reino biológico, llamado fungi. Los hongos forman un grupo monofilético, lo que significa que todas las variedades de hongos provienen de un ancestro común. El origen monofilético de los hongos se ha confirmado mediante múltiples experimentos de filogenética molecular. Los rasgos ancestrales que comparten incluyen la pared celular quitinosa y la heterotrofia por absorción, así como otras características compartidas. La taxonomía de los hongos está en un estado de rápida modificación, especialmente debido a artículos recientes basados en comparaciones de ADN, que a menudo traslocan las asunciones de los antiguos sistemas de clasificación. 36 No hay un sistema único plenamente aceptado en los niveles taxonómicos más elevados, y hay cambios de nombres constantes en cada nivel, desde el nivel de especie hacia arriba y griega, según el grupo, también a nivel de especie y niveles inferiores. Hay sitios en Internet como Index Fungorum, ITIS y Wikispecies que registran los nombres preferidos actualizados, con referencias cruzadas a sinónimos antiguos, pero no siempre concuerdan entre sí con los nombres en la Wikipedia o en cada variante idiomática. Pese al carácter monofilético o de un ancestro común, los hongos presentan una sorprendente variabilidad morfológica, dada no solo por el aspecto sino por las dimensiones y características. Así, son hongos los protaxites de 6 m de altura, también lo son los mohos y levaduras, las setas, nombre que se da con precisión a los hongos macroscópicos comestibles, que crecen sobre el suelo, las subterráneas trufas o los casi microscópicos, como el odio o los de la tiña, otras micosis, ptiliasis, la roya, etc. La asociación simbiótica de hongos con algas da lugar a los líquenes. Quizás el primer empleo directo que se les dio a los hongos es el de alimento. Mucho se ha discutido sobre el valor nutritivo de ellos, si bien es cierto a la mayoría se les puede considerar con elevada calidad, porque contienen una buena proporción de proteínas y vitaminas y escasa cantidad de carbohidratos y lípidos. Dentro de los hongos más consumidos tenemos a Boletus edulis, Lactarius deliciosus, Drussula brevipes y Amanita caesarea. Otros hongos que se consumen notablemente son Agaricus campestris y Avisporus, comúnmente conocidos como champiñones u hongos de París. La importancia de estos se debe a que son de las pocas especies que pueden cultivarse artificialmente y de manera industrial. Los hongos microscópicos también han invertido directa o indirectamente para la creación de fuentes alimenticias y representan una expectativa de apoyo para el futuro. En este campo cabe citar los trabajos de obtención de biomasa a partir de levaduras como Candida utilis, que se usa para mejorar el alimento forrajero. Cultivo de setas de ostra, Pleurotus ostreatus, en Pradejón, La Rioja. El crecimiento de diversos hongos incluidos sobre algunos alimentos también pueden elevar el nivel nutricional de estos.
Por ejemplo, en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, se consume una bebida fermentada a base de maíz molido, que se le conoce popularmente con el nombre de pozol o atole agrio. Hay estudios realizados que indican que al aumentar los días de fermentación de este, se incrementa la forma microbiológica, proporcionando principalmente sobre todo aminoácidos y proteínas. Igualmente destaca hongos parásitos de diversas especies vegetales, los cuales también son comestibles. Entre ellos podemos mencionar al Ustilagomaidis, conocido en México como huitlacoche o cuitlacoche, una especie de hongo comestible parásito del maíz, o la Celtaria spinosae, conocido en Chile como vigüeñe o vigüeñe, un hongo comestible y parásito estricto y específico del árbol Nothofagus.